¿Alguna vez has sentido que, a pesar de haber invertido tiempo, dinero y muchísima ilusión en tu casa, cuando te paras en la acera de enfrente a mirarla, hay algo que simplemente no cuadra? No es una cuestión de metros cuadrados, ni del barrio en el que vives, ni mucho menos del presupuesto total de la construcción. El verdadero culpable de que una vivienda fantástica se perciba visualmente como una propiedad exada o de baja descuida o de baja calidad en una serie de sutiles pero devastadores errores exteriores que casi nadie te ha enseñado a detectar. Tu hogar es el refugio de tu familia, el espacio donde buscas desconectar del caos diario y el escenario donde creas recuerdos inolvidables. Por eso, cuando el entorno exterior se ve caótico, desproporcionado o directamente barato, esa sensación de desorden se traslada inconscientemente a tu estado de ánimo general. Al final de este episodio no solo vas a entender con total claridad cuáles son esos fallos invisibles que sabotean la estética de tu fachada y tu patio, sino que aprenderás a mirar tu propiedad con los ojos de un diseñador experto. Lo mejor de todo es que descubrirás cómo solucionar la gran mayoría de estos problemas con intervenciones sencillas, lógicas y extremadamente económicas, logrando que el acceso a tu hogar recupere la dignidad, la elegancia y el impacto visual que realmente se merece. Para abordar el diseño exterior con criterio, primero debemos clasificar las soluciones en 3 grandes bloques: los elementos de transición, las texturas de la fachada y los componentes vivos o de iluminación. En el primer bloque encontramos los números de la casa, los buzones, las barandillas y las macizas jardineras que enmarcan la entrada principal. Estos elementos configuran la bienvenida visual y dictan la primera impresión. En el segundo bloque entran en juego los revestimientos, los acabados de la pintura y la gestión de los cableados técnicos que recorren los muros. Por último, el tercer bloque abarca el paisajismo y la iluminación arquitectónica, que determinan cómo se percibe el volumen de la vivienda cuando cae el sol. El éxito de cualquier intervención exterior en nuestro entorno depende críticamente de 4 factores esenciales: la escala o proporción de los objetos respecto al tamaño de la puerta o fachada, la calidad de la luz y su correcta orientación para generar sombras atractivas, el mantenimiento a largo plazo bajo las condiciones de nuestro clima y, por encima de todo, la coherencia en la combinación de materiales. Cuando mezclas más de 3 texturas distintas en una misma vista frontal, el ojo humano es incapaz de encontrar un punto focal, transformando la arquitectura en un collage confuso y visualmente saturado que devalúa el conjunto por completo. El análisis de los errores más comunes revela que la falta de planificación y el ahorro mal entendido en los detalles finales son los principales destructores de la estética exterior. Uno de los golpes visuales más duros lo dan esos números de portal diminutos, de plástico adhesivo o tipografías anticuadas, que desentonan por completo con la arquitectura moderna. Justo al lado, en el porche, es habitual encontrar maceteros de plástico ligero y desgastados por el sol que restan autoridad a la puerta de entrada. Otro gran error es la proliferación de cables de fibra, antenas o luz grapados sin ningún orden por la fachada, creando un ruido visual que grita provisionalidad. En cuanto a la iluminación, el fallo técnico más extendido es instalar apliques minúsculos que parecen de juguete al lado de puertas imponentes, perdiendo toda proporción desde la calle. Además, aplicar pinturas con acabados satinados o brillantes en paredes exteriores es una trampa mortal, ya que la luz directa del sol resalta cada imperfección, grieta o defecto del lucido. Finalmente, el uso de cancelas de catálogo de metal ultraligero que vibran con el viento, o un paisajismo compuesto por plantas colocadas al azar sobre tierra reseca, transmite una sensación de abandono inmediato que arruina cualquier esfuerzo decorativo previo. Afortunadamente, transformar la cara de tu casa no requiere de grandes obras ni de presupuestos desorbitados si sigues una estrategia ordenada y priorizas el trabajo propio. El primer paso consiste en unificar la fachada. Puedes camuflar los cables grapados pintándolos exactamente con el mismo tono y tipo de pintura acrílica mate de la pared.
o encajándolos en canaletas exteriores para exterior que luego pasarán desapercibidas. Para los números de la vivienda, sustitúyelos por modelos de acero inoxidable o aluminio negro con fijación flotante, situándolos siempre a la altura de los ojos. Si tus maceteros actuales son de plástico pero tienen buen tamaño, no los tires, líjalos suavemente, aplica una capa de imprimación para plásticos y píntalos con un spray de acabado texturizado tipo piedra o terracota oscura. Parecerán piezas de diseño por una fracción de su coste. En el apartado de iluminación, la regla de oro dicta que el aplique debe medir aproximadamente 1/3 de la altura de la puerta. Si vas a cambiarlos, opta por luminarias estancas que proyecten la luz hacia arriba y hacia abajo para bañar el muro. Para el jardín o patio delantero, evita plantar sin ton ni son. La solución más económica y de impacto inmediato es limpiar las malas hierbas y extender una buena capa de corteza de pino o mulching oscuro alrededor de tus plantas actuales. Esto aporta un contraste cromático espectacular, mantiene la humedad y define los parterres al instante. Puedes realizar todas estas mejoras tú mismo durante un fin de semana, reservando la ayuda de un especialista únicamente si necesitas manipular cableado eléctrico interno o instalar cancelas de aluminio motorizadas. Antes de lanzarte a comprar cualquier elemento decorativo o empezar a pintar el exterior de tu hogar, repasa este checklist compacto para asegurar el tiro. Los números de mi casa se leen con claridad a 10 metros de distancia durante la noche. He limitado los materiales visibles de mi fachada a un máximo de 3 texturas principales. La pintura que voy a comprar para los muros exteriores tiene un acabado estrictamente mate o plano. Los apliques de luz guardan la proporción de 1/3 respecto al tamaño de la puerta de entrada. He definido los límites de mis zonas plantadas con un fondo limpio como el mulching o la grava decorativa. Al repasar estos puntos, verás que la elegancia exterior no es una cuestión de lujo, sino de coherencia. Orden y atención a los pequeños detalles que a menudo damos por sentados. Ahora, me gustaría saber tu opinión para el próximo episodio del canal, de todos los fallos exteriores que hemos analizado hoy. ¿Cuál es ese error que has identificado en tu propia casa o en la de tus vecinos y que te comprometes a solucionar este mismo fin de semana? Déjame tu respuesta abajo en los comentarios, comparte tus dudas sobre paisajismo y nos vemos en el próximo video. Para dominar el diseño exterior y evitar que tu patio o terraza saboteen la estética de tu vivienda, el primer paso fundamental es entender cómo se clasifican los espacios y qué opciones técnicas tenemos a nuestra disposición. En el paisajismo residencial contemporáneo, estructuramos el entorno en 3 sistemas principales: las superficies de tránsito, que incluyen los senderos, la pavimentación y la zona de descanso; las áreas verdes estructurales, como el césped; los macizos de flores y los parterres; y los elementos de cerramiento u ocultación, diseñados para garantizar la privacidad. Cada uno de estos bloques debe responder de forma directa a las particularidades del clima español, donde la alta radiación solar en verano y las lluvias torrenciales del otoño en la zona mediterránea, o las heladas del interior peninsular, obligan a elegir materiales con una resistencia térmica y mecánica muy específica. Cuando alisamos las superficies de tránsito, la gran diferencia entre una opción que se percibe como exclusiva y otra que rebaja el nivel de la casa radica en la continuidad y la textura. Por ejemplo, los pavimentos continuos o el grés porcelánico de gran formato para exteriores ofrecen una estética limpia y amplían visualmente el espacio, mientras que las baldosas pequeñas de hormigón prensado tradicional o los acabados excesivamente rústicos, mal combinados, suelen fragmentar el patio, haciéndolo parecer más pequeño y anticuado. En cuanto a los senderos que conectan la vivienda con la zona de descanso, las opciones varían desde la piedra natural irregular, como la pizarra o la caliza, hasta las gravas estabilizadas mediante celdas ocultas. La diferencia aquí es tanto estética como funcional. La piedra natural bien asentada aporta peso visual y permanencia, mientras que la grava suelta sin delimitar termina esparcida por el césped, generando un aspecto caótico y descuidado. Por otro lado,
La clasificación del componente vegetal se divide entre praderas funcionales y macizos de flores xerófilos o de bajo consumo hídrico, una tendencia indispensable en España debido a las normativas de sequía y la concienciación ecológica. El error típico en este contexto es empeñarse en mantener un césped inglés impecable en regiones donde el agua escasea. El resultado suele ser un manto amarillento y calvo que arruina la panorámica. La alternativa que marca la diferencia es el uso de plantas autóctonas crasas, aromáticas como la lavanda o el romero, y gramíneas ornamentales agrupadas en parterres geométricos o de líneas orgánicas bien definidas. Estas composiciones no solo reducen el mantenimiento al mínimo, sino que aportan texturas y movimiento y una paleta cromática que se integra de forma orgánica con la arquitectura de la casa. Por último, el contexto de la privacidad y el bienestar en la zona de descanso se debate entre las pantallas vegetales vivas, como los setos de ciprés o fotinia y los vallados estructurales de composite, WFC o aluminio, los cerramientos metálicos de baja calidad o los cañizos de plástico mal anclados envejecen de forma desastrosa en pocos meses bajo el sol ibérico, perdiendo el color y agrietándose. En cambio, los paneles de aluminio con recubrimiento en polvo, OL, o los setos bien perfilados mantienen su prestancia durante décadas. Comprender estas diferencias de opciones y cómo interactúan con la escala de tu fachada es lo que te permitirá diseñar un espacio exterior cohesionado, donde cada material parezca elegido con una intención clara y no como una solución improvisada de última hora. Para transformar un espacio exterior por completo, es imprescindible realizar un análisis quirúrgico de esos errores específicos que actúan como auténticos agujeros negros visuales en los patios y jardines de nuestro entorno. El primer gran detonante de un patio de aspecto devaluado es la mala gestión de los senderos y las zonas de paso. Es increíblemente común ver caminos pavimentados con baldosas cerámicas de interior que sobraron de una reforma, las cuales no solo resultan peligrosas al resbalar con la primera lluvia de otoño, sino que se agrietan con las heladas del invierno mesetario y muestran un brillo totalmente artificial bajo el sol. Otro error crítico en los accesos es el uso de borduras de plástico corrugado para separar la tierra del césped. Este material se deforma con el calor del verano español. Se quiebra al pasar el cortacésped y termina ofreciendo una línea ondulada y caótica que destruye cualquier intento de orden geométrico. Si nos trasladamos a la zona de descanso y los macizos de flores. El ahorro mal enfocado suele cobrarse su precio en las texturas de ocultación y el mobiliario. El uso masivo de cañizo natural de baja calidad o mallas de sombrero verdes agrapadas a toda prisa sobre una valla de alambre es el equivalente a dejar los cimientos de la casa a la vista. En menos de un año, el viento y la radiación solar degradan estos materiales, dejando un rastro de fibras rotas, parches descoloridos y un aspecto de provisionalidad que hunde el valor percibido de toda la propiedad. En el apartado vegetal, el efecto visual más dañino es el síndrome de la planta flotante, colocar ejemplares aislados y diminutos, como una pequeña palmera o un rosal raquítico, en mitad de una gran explanada de tierra o grava, sin ningún tipo de agrupación, masa foliar ni delimitación. Esto no es paisajismo. Es una colección de elementos inconexos que acentúa la sensación de vacío y aridez. La iluminación nocturna es el escenario donde se cometen los errores más dramáticos y costosos visualmente. El fallo típico en España es plagar el perímetro del patio con esas balizas solares de plástico de bajo coste que emiten una luz blanca, fría y azulada. Durante el día, parecen pequeños obstáculos de juguete clavados en la tierra. Durante la noche, producen un destello tenue que no ilumina el camino, pero sí deslumbra al caminar, haciendo que el jardín parezca el parking de un polígono industrial en lugar de un oasis acogedor. Asimismo, orientar focos potentes de frente hacia las paredes de la fachada, en lugar de bañar los muros de forma rasante, aplana los volúmenes arquitectónicos. Genera sombras agresivas e incómodas y expone con crudeza cualquier ondulación o imperfección del revoco de cemento o del ladrillo. Por último,
No podemos olvidar el impacto de los elementos auxiliares técnicos que descuidamos por completo en el día a día. Sí. Nos referimos a las mangueras de riego de colores estridentes, como el verde fosforito o el amarillo brillante, enrolladas de mala manera en mitad del porche, o a las unidades exteriores del aire acondicionado colocadas sin ningún tipo de celosía protectora justo al lado de la zona de comedor exterior. Estos elementos rompen de inmediato la armonía cromática del entorno. El ojo humano se distrae con facilidad ante los contrastes chillones o los aparatos industriales expuestos, lo que significa que por muy bonita que sea tu terraza o tus macizos de flores, la atención de ser invitado se clavará inevitablemente en la manguera tirada o en el motor del aire acondicionado, arruinando por completo el efecto de diseño que tanto te costó configurar. Pasar de la teoría a la práctica no requiere de obras faraónicas, sino de tomar decisiones inteligentes y ejecutar los trabajos con el orden correcto. Si quieres elevar el nivel de tu patio o terraza sin dejarte el presupuesto, el primer paso es solucionar el problema de las delimitaciones y las texturas del suelo. Para los senderos, olvídate de los pavimentos pegados si no quieres contratar albañilería. La alternativa económica y elegante es el uso de losas de piedra natural o pletinas de hormigón arquitectónico dispuestas como pasos japoneses sobre un lecho de grava. La clave para que se vea caro es la repetición y la distancia uniforme. Para separar el césped o la grava de tus macizos de flores, sustituye el plástico corrugado por borduras de acero Corten o de aluminio de perfil bajo. Son asequibles. Se entierran fácilmente con una pala recta, crean líneas limpias y perennes, y resisten los golpes del cortacésped sin inmutarse, aportando ese acabado nítido típico de los jardines de diseño, en el bloque del paisajismo. La regla de oro para ahorrar agua y dinero es diseñar por comunidades vegetales densas en lugar de plantas aisladas. En España, la combinación ganadora que nunca falla une la estructura de arbustos perennes mediterráneos, como el durillo, el teucrío o el mirtos, con la ligereza de las gramíneas ornamentales como el stipa, tenuissima y el toque de color de las aromáticas como la lavanda o la salvia ruda. Al plantarlas, hazlo siempre en grupos de números impares, 3, 5 o 7 ejemplares de la misma especie juntos. Esto genera un impacto de masa foliar orgánica y natural desde el primer día. Para cuidar el suelo y rematar la faena, extiende una capa de 5 centímetros de acolchado de corteza de pino compostada o grava volcánica oscura. Este simple gesto técnico reduce la evaporación del agua un 70%, frena la salida de malas hierbas y ofrece un fondo oscuro homogéneo que hace que el verde de las hojas resalte de forma espectacular para la privacidad en la zona de descanso. Si tu valla actual da una imagen descuidada, la corrección más económica antes de cambiarla por completo es vestirla con paneles de ocultación de mimbre natural tejido de alta densidad o instalar celosías de madera tratada en autoclave, sobre las cuales puedas guiar plantas trepadoras de crecimiento rápido como el jazmín estrellado, Trachelospermum jazminoides. No solo olerá de maravilla en las noches de verano, sino que el follaje perenne creará un muro verde estructural impecable. Si tienes una unidad de aire acondicionado a la vista, puedes construir tú mismo una caja de lamas de madera con palets lijados y tratados para el exterior. Permitirá la ventilación del aparato, pero lo borrará por completo del mapa visual de tu terraza. Putar último. Abordemos la iluminación del terreno con un enfoque profesional de bajo coste. Deshazte de las balizas solares individuales esparcidas y sustitúyelas por un sistema de proyectores de baja tensión, 12 voltios, con bombillas LED de temperatura cálida, entre 2700K y 3000K. Son totalmente seguros para instalar uno mismo sin necesidad de ser electricista, ya que los cables van semienterrados o camuflados entre el acolchado. Coloca los focos en la base de tus árboles principales orientados hacia arriba, o escondidos entre los macizos de flores apuntando hacia los senderos. El truco maestro de diseño es iluminar el plano vertical, las paredes del fondo o las copas de las plantas, y dejar que la luz rebotada ilumine de forma indirecta las zonas de paso. De esta manera,
Evitas los deslumbramientos, creas una atmósfera teatral y acogedora, y camuflas cualquier defecto del terreno bajo el cobijo de las sombras intencionadas. Llegados a este punto, está claro que tener un patio o una terraza de revista no depende de un presupuesto desorbitado, sino de aplicar la lógica, respetar las proporciones y entender el entorno en el que vivimos. El exterior de tu casa es lo primero que ven tus invitados, pero sobre todo es la transición diaria que experimentas al volver al hogar tras una jornada intensa. Corregir estos desajustes visuales no solo revaloriza la percepción de tu propiedad de cara a la calle, sino que transforma por completo el bienestar de tu familia, creando un espacio ordenado, armónico y profundamente acogedor donde realmente apetece pasar el tiempo. Antes de arrancar con las mejoras este fin de semana, de ir al centro de jardinería o de comprar materiales para el patio, repasa mentalmente este mini checklist técnico adaptado a nuestro contexto, pavimentos y senderos. Los caminos de mi patio son seguros ante las lluvias, antideslizantes y mantienen una separación uniforme y geométrica, borduras y líneas. He eliminado el plástico corrugado y las divisiones endebles para usar borduras rígidas de acero o aluminio que garanticen líneas limpias. Comunidad vegetal. Mis plantas están agrupadas en masas densas de números impares con especies mediterráneas de bajo consumo, o siguen dispersas como elementos flotantes. Control del suelo. He cubierto la tierra con una capa generosa de mulching, corteza de pino o grava oscura para unificar el fondo visual y proteger las raíces del calor estival. Ocultación y técnica. Están las mangueras, los cables y los motores de climatización debidamente camuflados o integrados mediante celosías y soluciones de tonos neutros. Iluminación atmosférica. He cambiado la luz blanca y fría de las balizas solares genéricas por proyectores LED cálidos enfocados hacia la vegetación y los muros. Al marcar cada una de estas casillas, te aseguras de que cada euro invertido rinda al máximo y de que tu patio adquiera una coherencia estética impecable que resistirá perfectamente el paso de las estaciones en nuestro clima. Ahora nos toca abrir el debate en la sección de comentarios. A preparar el contenido de los próximos episodios del canal. De todos los elementos prácticos que hemos analizado en esta entrega, desde el rediseño de los senderos con pasos japoneses hasta la creación de macizos con plantas aromáticas y el camuflaje de las zonas de servicio. ¿Cuál es el cambio prioritario que vas a implementar en tu terreno o terraza para acabar de una vez por todas con el ruido visual? Déjame tu experiencia. Cuéntame los desafíos específicos que plantea el clima de tu región y comparte con la comunidad tus propios trucos de mejora económica. Te leo aquí abajo. Suscríbete para no perderte las guías paso a paso de diseño exterior que publicamos cada semana. Dale a la campanita y nos vemos en el próximo video.